Muy, pero muy buenas tardes, apreciados futuros tecnólogos en distribución física internacional. ¿Cómo se encuentran en la noche de hoy? Buenas noches, profe. Muy bien, gracias a Dios. Buenas Con noches, toda la compañeros. actitud para aprender, Como siempre, profe. como siempre. Me extraña la pregunta, ¿no? Pues bienvenidos, están conectados, está Carolina, Eric, está Lady y los demás que se van conectando en el transcurso de la sesión. Bueno, pues muy importante la sesión que vamos a tener el día de hoy, espero que sea de su total agrado. Muy preparados para esta sesión, sé que lo están. Y vamos a dar inicio a esta actividad de formación. Voy a dar aquí paso a Miguel. Miguel, bienvenido a esta sesión. Entonces, vamos a explicar de la actividad aprendizaje 17, de la actividad proyecto 15, de la fase de ejecución, dos evidencias. Pero antes, eh, quiero dejarles este bonito mensaje para ustedes, ya que están ya a puertas de terminar esta primera etapa de su proceso formativo. Entonces, a ustedes les regalo estas palabras para este ya próximo éxito de su vida profesional y es esa titulación como tecnólogo en distribución física internacional. Es importante que tengan en cuenta que aquí tenemos una orientadora, bien, su instructora líder, pero también el autoaprendizaje requiere de automotivación. Es por ello que el último esfuerzo puede ser el más difícil. Ustedes ya están en el último semestre de su tecnología en etapa lectiva y ese último esfuerzo a veces parece ser que no llega, pero siempre estos esfuerzos y sacrificios van acompañados del éxito, del triunfo. Ya casi están a puertas de lograrlo. Por eso siempre en su mente deben pensar que ustedes pueden, que ustedes lo van a lograr y de esta manera nos programamos para poderlo lograr. Bien, entonces cuando sientan que no pueden dar un paso más, miren hacia atrás y observen todo el camino que ya han transcurrido. Esto le va a dar impulso a ustedes para dar ese último paso que les falta para finalizar este bonito proceso. Bien, ¿cómo se encuentran, chicos, las personas que se han conectado? Me están escuchando y viendo bien, ¿verdad? Sí, señor. Sí, sí, señora. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias por confirmar. Pues vamos a tener un tema interesante, como siempre, y hoy vamos a ver el cambio de divisas y formatos de régimen cambiario. Son evidencias realmente muy sencillas el día de hoy, y es importante que ustedes en la labor que van a realizar, y es la distribución internacional de mercancía, conozcan también esas divisas de otros países y cómo se hacen los cambios de moneda. Entonces, esa es la temática de hoy, acompañado de la explicación de las evidencias 1 y 2, evidencia 1 llamada Informe Reconocer el Funcionamiento de las Transacciones Internacionales, que es una evidencia de desarrollo netamente grupal, y la evidencia 2 llamada Taller Diligenciar Formatos del Régimen Cambiario, a desarrollarla de manera individual. Bueno, mis chicos. Estas evidencias se están explicando anticipadamente, teniendo en cuenta que me vuelven a ver hasta octubre. Estas siguientes semanas van a estar acompañados con los instructores transversales, teniendo en cuenta la disponibilidad de ellos que contábamos a partir de la segunda semana de septiembre. En ese orden de ideas, el 15 de septiembre van a estar con la instructora de bilingüismo, donde les explicará la evidencia 9 de la actividad proyecto 14, actividad aprendizaje 16. El instructor Juan Carlos Blanco va a estar con ustedes el 19 de septiembre para explicar la evidencia 5 y 6 de la actividad proyecto 14. La instructora Nasli de Seguridad y Salud en el Trabajo va a explicarle la evidencia 9 de la actividad proyecto 13 y la evidencia 8 de la actividad proyecto 14, el 27 de septiembre. El día 6 de octubre van a estar con la instructora de ética Karen Trillos para explicar la evidencia 7 de la actividad proyecto 14, actividad aprendizaje 16. Es decir, lo voy a dejar descansar. Entonces, eso es lo que vamos a ver, teniendo en cuenta que estas evidencias que voy a explicar el día de hoy terminan, o la fecha límite de entrega es hasta el 15 de noviembre, es decir, no se afanen.
Para la ficha 2404857 es hasta el 15 de noviembre y para la ficha 2422 hay un error, hasta el 21 de noviembre de 2022. Bueno, no olvidaba decirles que yo voy a entregarle las diapositivas hoy. Entonces, Eric, no te preocupes, olvidé decirte, hoy vamos a estar muy atentos. Yo les voy a dar estas diapositivas para que les quede más fácil, teniendo en cuenta que les voy a suministrar varios enlaces de consulta de manera que van a consultar información vigente y fidedigna, ¿vale? Entonces, hoy vamos a ver uno de los 3 videos que están acá. Uno, porque este video es de 19 minutos. Entonces, no podemos verlos todos, pero ustedes en su casa tranquilamente los van a poder visualizar como apoyo a la temática de esta actividad de aprendizaje. Entonces, ahora bien, vamos a analizar el valor de nuestra moneda colombiana frente al dólar y el euro. Ya empezando en materia y entrando en materia como vamos a ver estas temáticas tan importantes, empecemos entonces a analizar. Cuando se analiza el ranking, la economía tiene la moneda más devaluada, la economía que tiene la moneda más devaluada es el país, es Venezuela. Este ranking que ustedes ven aquí es el ranking del índice Big Mac. ¿Qué es eso? Ese índice Big Mac es publicado por la revista The Economist, que permite comparar el poder adquisitivo de distintos países donde se vende esa hamburguesa Big Mac, ¿bien? De McDonald's. Entonces, este es el valor de la Big Mac, ¿bien? Vale $5.15 y se compara con lo que valdría en cada país de acuerdo a su moneda de origen, ¿bien? Entonces, en ese orden de ideas están viendo de la moneda más devaluada frente al dólar, ¿bien? De la más devaluada a la menos devaluada. Entonces, al analizar esto, se puede observar que cuando se analiza este ranking, la economía de Venezuela se observa que es la más devaluada, ¿bien? Ellos deben dar 10 bolívares para poder adquirir una Big Mac. Y una Big Mac cuesta 10 bolívares, en este caso, como lo acabo de comentar, frente a los 5,15 que vale una Big Mac en Estados Unidos. En la práctica, el cambio de 1,94 bolívares es lo que cambiaría, obviamente, frente a esta moneda. Sin embargo, cuando se compara con la tasa oficial, esta llega a 5,67 bolívares, lo que refleja esta pérdida de valor frente a un 65,8% devaluada esta moneda. Nosotros no estamos tan lejos. El peso colombiano está evaluado el 32,4% frente al dólar, en este caso, frente a una Big Mac, que es lo mismo. Bien. Profe, disculpe una pregunta. ¿Sí? ¿Tú, Eric? Estamos en la actividad 14, ¿verdad? No la 15, sino en la 14. Estamos en la 15, es decir, como ya les expliqué, no les podía dejar esta semana sin información y anticipé la sesión. ¿Sí? No, Eric, profe, pues que yo sepa, terminamos la semana pasada la 13 y vamos para la 14, ¿no? Que vamos para sí. la de plan de contingencia. Como les expliqué anteriormente, les estoy anticipando porque ya vi la 14, ya les expliqué la 14, pero esta semana no teníamos instructor disponible. Entonces estoy anticipando esa clase, pero las fechas son como están en el cronograma de entrega. ¿Sí? Ah, ok, profe, Eso listo, fue sí, lo que les señor. expliqué. Vuelven a Ya lo verme estaba hasta en buscando. octubre. Los voy a dejar descansar. ¿Vale? No, Para aquellos que quieran anticipar la evidencia, la tienen disponible, pero las fechas son tal cual las que están en plataforma de entrega. ¿Vale? listo, profe, muchas gracias, qué pena la Vale. molestia. Vale, perfecto. Entonces, no te afanes. Entonces, miren ustedes el comportamiento de la devaluación de algunas de las monedas frente al dólar. Aunque si vemos hoy día, vamos a ver ahorita más adelante, el euro está un poquito, eh, digamos, a diferencia del peso, del dólar, miren, el euro está a 4.440 hoy y el dólar está a 4.494. Es decir, ¿cuál vale más? El euro frente al dólar. ¿Cuál vale más? El euro.
el dólar hoy día, 4.494,81 frente a 4.440 que vale un euro. Entonces, como están viendo, esto es fluctuante y esto depende de muchas circunstancias económicas de cada país y es realmente de la ley de la oferta y la demanda que genera estos cambios o esta volatilidad de las monedas o de las divisas. La devaluación. Tenemos claro qué es la devaluación, ¿verdad? Esta devaluación es la que nos permite conocer una moneda frente a otra, cuánto tengo que dar más por alcanzar o tener esa moneda. Entonces, esta devaluación se refiere exclusivamente a la depreciación de valor de una moneda con respecto a otra. Nosotros estamos devaluados, es decir, estamos pasos atrás frente al dólar. Cuando la moneda local, como el peso, se devalúa o se deprecia, se produce una pérdida de su poder de compra respecto a las del extranjero. Dado que se hace más costosa una unidad de moneda extranjera como el dólar estadounidense. Así cuando vemos que la tasa de cambio aumentó, la moneda local, que es nuestro peso, se ha debilitado o tenemos que dar más pesos por un dólar, en conclusión. ¿Ven? Entonces, vamos a empezar a ver estos cambios. Ustedes tienen en Google muchas opciones para poder convertir monedas de una a otra. Por ejemplo, aquí ustedes ven que Google nos permite conocer cuánto vale, por ejemplo, un peso colombiano frente al dólar. Bien, entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo, ustedes en Google simplemente escriben cuál es el valor de un peso colombiano frente al dólar. Un peso colombiano frente al dólar vale 0.00022. Bien. Pero al revés, un dólar estadounidense vale 4.494,82. Es decir, estamos devaluados 4.494 pesos frente a un dólar. Si estaríamos en igualdad de condición, pues valdría lo mismo el dólar y valdría lo mismo un peso, pero no estamos en esa condición. Veamos entonces aquí estas comparaciones. Hoy estas tasas, estas cotizaciones son de hoy. Veamos aquí, el valor de un dólar, el símbolo pues USD, está a 4.494,81 la cotización de la TRM hoy, bien, de la tasa representativa del mercado hoy. ¿Esto qué quiere decir? Que si un colombiano que desee viajar al extranjero o desee importar, en el caso de ustedes, por ejemplo, una mercancía de los Estados Unidos y traerla aquí a Colombia, debe entonces comprar dólares para poder hacer esa transacción. Por ello, entonces, cada dólar que compre ese colombiano, ese importador, va a tener que pagar 4.494,81 pesos por cada dólar, ¿bien? Para adquirirlo. Ahora, veamos el caso de ellos, los americanos, hacia acá, hacia Colombia. Entonces, si un americano o importador americano de mercancía colombiana, bien, nos desea comprar a nosotros y llevar esa mercancía hacia Estados Unidos, desea comprar pesos para podernos pagar a nosotros, por cada peso que compre deberá pagar $0.00022 menos esto que un dólar, ¿bien? Entonces, miren el desnivel o la diferenciación grande que tenemos nosotros entre estas monedas. Aquí nosotros podemos observar que se genera un proceso de devaluación, realmente, del peso frente al dólar. ¿Qué ocurre cuando el dólar sube o aumenta su precio? Como está pasando ahorita. Estábamos viendo que la cotización del dólar está aumentando, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Pues la verdad, bueno, primero que todo bajan las importaciones, total, bajan todas las importaciones, pues porque se compra a nivel dólar, ¿no? Y sale muy costoso. Y a la vez, pues es bueno porque pues los inversionistas extranjeros, pues pueden adquirir Les muchos sale más productos. económica la inversión. Es- Exactamente. En tema de Tienen que dar exportaciones, menos dólares por un peso. En ese caso exacto. contrario. Entonces, por eso, digamos, el tema turístico aumenta. Y pues Exactamente. lo de las exportaciones, pues aumenta, es a favor de nosotros, ¿no? Está, Exactamente, como lo vemos acá. Cuando el dólar sube, el exportador colombiano, al pagarle sus mercancías en dólares, recibirá el cambio de moneda
de dólares a pesos, es decir, va a recibir más pesos, por tanto la devaluación del peso frente al dólar lo va a beneficiar. Profe, ahora yo le hago una pregunta. ¿Qué Ujú. pasaría si en Estados Unidos existiera la recesión económica, una recesión que creo que nunca se va a ver y que yo siento que se va a ver, ¿no? Sí, tú sientes, ¿por qué razón? ¿Es una No sé, corazonada? porque es una cosa nada y pues la inflación allá está casi a niveles que nunca se habían visto tampoco. Sí, la gasolina y los alimentos han cambiado ya hasta 3 veces el valor este año. Cambiaron en enero los precios normalmente, luego como a la semana, a la mitad de enero volvieron a cambiar y han cambiado ya como 2 veces, aunque la gasolina volvió a cambiar un poco. Si nomás mire cómo estamos nosotros. Y nosotros sí tampoco es que nos alcance mucho cuando vamos a hacer mercado, aunque no creo que vayas a hacer mercado tú, sino tu esposa. Entonces no es que conozcas mucho tal vez. No, Uy, mentira, no, molestándote. a mí me toca estudiarla. A mí me toca hacer mercado, dice Erika. A mí me toca, yo sé cuánto es. Ahora, Me toca el ir por cambio. el- Ya lo que comprabas con 200.000 pesos ya no es lo mismo que compras ahora, No, hoy día. con 200 ya no alcanzo ni siquiera a llenar el carrito. Exacto, es que las cosas han cambiado y van a seguir cambiando. Bueno, entonces estamos viendo cómo está nuestra moneda frente a otras divisas. Bien, nosotros hablamos de divisas cuando son monedas extranjeras, ¿no? La divisa es una moneda extranjera. Bien, veamos entonces el caso contrario, ya no comparándonos con el dólar, sino con el euro. Bien, entonces, el euro hoy, la cotización, un euro vale 4.440,13 pesos. Si yo quiero viajar a Europa, a cualquier parte en Europa que se maneje el euro, pues tendría que dar 4.440,13 pesos por un euro. Bien. Y si, entonces en este caso, pues si un colombiano o importador de mercancía en Europa desea comprar euros, por cada euro que compre hoy debe pagar 4.440 pesos. Bien, ahora de allá para acá. Si un europeo o importador europeo de mercancía colombiana desea comprar pesos, por cada peso que compre deberá pagar 0.00023 euros. Bien. Entonces aquí podemos observar que se genera obviamente un proceso de devaluación del peso frente al euro. Entonces, obviamente, como lo mismo que el dólar aplica en este caso, pues los que más se ven beneficiados de este fenómeno de devaluación son los exportadores. Bien, con el cambio de divisa. ¿Preguntas hasta acá? ¿Cómo van? ¿Ha sido claro? Doctor, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo van? Bien, profe, bien. No, todo claro. Ok, las chicas, ¿cómo están? ¿Están muy calladas hoy? Ladies, María, Carolina, ¿bien? ¿No? ¿No saben, no responden? ¿Están en cuerpo presente? ¿Mente Sí, ausente? señora. Sí, Cuerpo profe. presente, mente ausente. No, Sí, no, profe, presente, aquí presente. presente. No, 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 sí, no, ¿para qué? No, ¿para qué? Eso era simplemente una pausa activa. Bueno, chicos, entonces, como les comenté, esta es una evidencia que les estoy anticipando, no quiere decir que la tengan que presentar ya, sino que yo no pude dejarlos esta semana sin información. Y tengan en cuenta que las fechas de entrega de estas dos evidencias que voy a explicar son para la ficha 5, que termina en 5-7 hasta el 15 de noviembre, y para la ficha 4-3, el 21 de noviembre. ¿Bien? Esta evidencia, un informe reconocer el funcionamiento de las transacciones internacionales, es una evidencia de manera grupal. Pues yo he visto que a varios aprendices no les gusta mucho trabajar grupal, pero digamos que no es obligación en este caso que la presenten grupal si se presentan inconvenientes con algunas personas. Entonces, les doy la posibilidad de que también la entreguen individual, siempre y cuando se entregue tal cual lo que la evidencia solicita, ¿vale? Entonces, esta temática del material de estudio se llama operaciones de cambio, términos de negociación internacional y análisis financiero. Bien, entonces esta es la tabla de contenido de su material. Este material, para material complementario, para la primera evidencia se requiere que usted dé lectura al documento Régimen Cambiario de las Operaciones de Comercio Exterior de Bienes. Bien,
Bueno, aquí hay algo importante que ya les voy a comentar acerca de la presentación del contenido de sus trabajos, en general de todas las actividades que hacen. Es importante que no solamente para esta evidencia que les voy a dar la proforma o el estándar de presentación de sus portadas, de su tabla de contenido y de su introducción. Todos los trabajos que ustedes entreguen dan fe de su profesionalismo, de su manera de trabajo. Entonces, por eso es importante que siempre muestre la mejor manera su trabajo. Para ello, les recomiendo siempre manejar esta estructura de presentación para todas sus entregas de portada. La portada siempre debe ir en la parte superior con el nombre de la evidencia, presentado por el nombre de ustedes o de todos los integrantes de su grupo de trabajo, para este caso, la evidencia grupal, presentado a el nombre del instructor, el que corresponda, ¿bien? Iría tal cual esta parte inferior, tal cual. En este caso, pues obviamente en este caso es distribución física internacional y el número de su ficha. Pero es la proforma o el estándar de mostrar o de realizar una portada. Bien. Las tablas de contenido. Las tablas de contenido siempre llevan esta estructura. El nombre del documento que se llama tabla de contenido. La paginación en el costado derecho alineado, en la parte izquierda siempre inicia con introducción en mayúscula y debajo ya va el contenido de la temática de esa actividad o de ese trabajo. Finalmente van conclusiones, siempre deberían ir conclusiones, la cibergrafía o las fuentes bibliográficas donde se consultó la información. Bien. Y después de esta hoja, es decir, va primero la portada, luego la tabla de contenido y luego la introducción. En el orden que está aquí se suministra la información en el documento. Y la introducción, ¿qué es lo que responde? Es decir, ¿qué es lo que yo escribo en una introducción? Sería la pregunta. En una introducción se debe redactar o definir la formulación de las preguntas, o en esta introducción yo debo responder en ese contenido a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema del trabajo? Bien, ¿por qué se hace ese trabajo o esa evidencia? El objetivo es poner al tanto al lector, es decir, en el caso de los instructores que somos los que calificamos, de la información que se desarrolla o se va a desarrollar en ese contenido de ese trabajo. Es una introducción, como su mismo nombre lo indica, y introducir a esa temática que se va a abordar en ese trabajo. Preguntas de la portada, tabla de contenido e introducción tienen, mis chicos. ¿No? ¿Están ahí? No, señora. No, señora. Ok. Miguel, te voy a pedir el favor que me leas la introducción a esta primera evidencia. ¿Eres tan amable? ¿Me colaboras, por favor? Mi profe, es que yo voy ahorita en la calle, ¿Vas en la entonces calle? me, Ay, me queda no, 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 difícil, no. Me lo me queda roban, me lo difícil. roban. Sí, de pronto. Y Ok. qué peligro. No, 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 imagínese, imagínese. Carolina, ¿estás ahí? Hola, profe, voy aquí en el Transmilenio. ¿Todos van en la calle? ¿No hay nadie que ya esté en la casa? Yo voy aquí en el Transmilenio y no tengo cómo tomar el pantalón. Ok, perfecto. Muy bien. Profe, ¿te parece que estuviera en el programa de ellos están aquí? ¿Están aquí? ¿Están aquí? Sí. Vale, entonces me toca leer a mí. Ay, estos chicos que están poco colaboradores. ¿Qué vamos Profe, a hacer? ahorita le colaboro. Ya en 10 minutos llego a la casa. Bueno, dime. Yo estoy en casa, profe, si quiere le Ay, colaboro. bueno, Eric, eres muy amable. Mil gracias. No quería molestarte. Te agradezco. Reconocer el funcionamiento de las transacciones internacionales. Las transacciones internacionales son operaciones que van más allá de los límites físicos de cada país, en las que participan dos y hasta tres divisas distintas. Surgen por la necesidad de comercializar mercancías a nivel internacional y, por lo tanto, de establecer políticas que garanticen la transparencia y equidad tanto para los que importan como para los que exportan. Clientes y consumidores, compradores y vendedores. De acuerdo a lo anterior y con el fin de profundizar sus conocimientos en el tema, realice junto con su grupo de trabajo, conformado en las actividades de proyectos anteriores, un informe teniendo en cuenta las normas APA, cada una de las siguientes recomendaciones. Perfecto. Mil gracias, Eric. Eres muy amable. Bien,
El objetivo de esta evidencia, como lo acaba de comentar su compañero Eric, es realizar un informe que el contenido de este informe es el que ven aquí. Bien, ese informe debe ser diseñado o realizado de acuerdo a las normas APA que ustedes deben consultar en internet y que ya obviamente ustedes conocen y que les explicaron en fase de inducción. ¿Qué es entonces el contenido del documento? Primero, ese documento, ese informe debe llevar una portada. Ya les expliqué el contenido de la portada. El título de esta evidencia o de la portada es Evidencia 1, Informe Reconocer el funcionamiento de las transacciones internacionales, iría aquí. Bien. Tabla de contenido. Debe ir la tabla de contenido de la información donde responda a cada punto que está aquí consignado. Introducción a la temática que se va a abordar en este trabajo. Bien. Ahora bien, el cuerpo del informe o el contenido del informe, ¿qué es lo que ustedes deben responder? Bueno, el punto cuarto nos tiene varios punticos. Bien, entonces, digamos que el 4.1, en este punto deben elegir 3 países y explicar cuál es la moneda de cambio que se utiliza en cada país. Voy a seguir aquí la página que es lo mismo. Aquí iba yo. Elegir 3 países y explicar cuál es la moneda de cambio que se utiliza en cada país. Les dejo un ejemplo, como siempre me gusta que ustedes no de pronto empiecen a desplayar ese conocimiento y de pronto me entiendan otra cosa. Entonces, aquí lo que ustedes deben definir son, como lo dice ahí, 3 países, no quiere decir que sean estos, simplemente lo puse como mero ejemplo, y expliquen cuál es la moneda de cambio que se utiliza en cada país. Es como, aquí puse algunas monedas, pero lo mismo que les expliqué anteriormente. Ustedes deben empezar a conocer las monedas de cada país, sobre todo a dónde van a importar o a exportar. Aquí ven ustedes las monedas, ¿bien? Las monedas de cada país, de algunos países. Ustedes deberán consultar, obviamente, las monedas a los países donde ustedes van a hacer ese proceso de importación-exportación. China maneja yuanes, el Perú los soles, Sudáfrica los rand, Venezuela bolívares, ¿bien? Etcétera. Muy bien. Ok. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ya eligieron los países, ya saben qué moneda es la de cada país. Y ahora, entonces, ¿qué es lo que dice acá? Descripción de la moneda. Van a empezar a conocer un poco más de esa moneda de cada país que usted definió. Por ejemplo, aquí le puse el dólar, un poco de la información del dólar. Bien, ustedes deben buscar la que corresponda a cada moneda que eligieron. Bien, ese es este punto, punto 4.1. Punto 4.2. Expliquen cómo funciona el cambio de divisas en cada uno de los países para hacer transacciones relacionando los 3 países. Por ejemplo, si sus elecciones fueron Colombia, Venezuela y Brasil, expliquen cómo realizan las transacciones de Colombia en Venezuela y de Venezuela a Colombia. ¿Cómo realizan las transacciones de Venezuela a Brasil y de Brasil a Venezuela? ¿Cómo realizan las transacciones de Brasil hacia Colombia y de Colombia hacia Brasil? En este caso, tomando como ejemplo estos 3. Pero ustedes van a elegir sus propios países, ¿bien? Entonces aquí simplemente les dejo esta tabla para que en esta tabla puedan dar respuesta a este punto 4.2. ¿Bien? Entonces aquí ustedes van a poner la relación de esos países, ¿bien? Y viceversa, como los puse acá, pueden hacerlo de esta manera. Y las preguntas que nos están haciendo. ¿Cómo se realizan las transacciones? ¿Cómo funciona el cambio de divisas entre los países elegidos? ¿Y qué entidades intervienen en las transacciones internacionales? Están aquí. Entonces, aproveche esta tabla para que en esta misma ustedes puedan responder a este punto 4.3, puede ser que lo llamemos. Mencionen 4 entidades bancarias que intervienen en las transacciones internacionales de cada país elegido. 4 entidades bancarias. Ustedes deben consultar en cada país entidades bancarias que intervienen en transacciones internacionales. Bien, entonces esto es lo que ustedes van a investigar. Y aquí en este siguiente punto, que podríamos decir 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, van a nombrar los principales documentos de cobro que se utilizan en cada país. Ya les voy a explicar este punto.
Para responder al punto de las entidades que intervienen en las transacciones internacionales, les voy a dejar aquí este enlace para que puedan ustedes conocer un poco más de esta temática, de este punto. ¿Bien? Ok. Voy a mostrarles entonces aquí un ejemplo de cómo podrían responder al punto nombre de los principales documentos de cobro que se utilizan en cada país. Aquí les dejé un ejemplo de Ecuador, uno de los países que yo elegí. Uno de los documentos de cobro utilizados en este país son el pagaré, la letra de cambio, el cheque y la factura. ¿Bien? Pero esto depende obviamente del país que ustedes, de los países que ustedes eligieron. Deben consultar o deben investigarlo. ¿Bien? Ok. Bueno, ¿qué otro punto tiene esta evidencia? Nos dice que van a realizar la conversión de 3.590.600 pesos colombianos a la moneda que utilizan los países que eligieron para esta actividad. Bien, para esos 3 países. Deben especificar la equivalencia que tiene el peso colombiano frente a las otras monedas. Bien, entonces hice esta tablita, es más, hice ya un ejercicio para que tengan ustedes como referente de cómo responder a este punto. Entonces, puse el ejemplo de Colombia con Estados Unidos. Bien, entonces dije que de acuerdo a la cotización de hoy que vimos anteriormente, un dólar vale 4.463,33 pesos colombianos y un peso colombiano es igual a 0.00022 un dólar, ¿bien? Si ellos lo adquirieran. Entonces, según lo que me preguntan acá, hagan la conversión de 3.590.600 pesos. ¿Cuántos dólares deberían dar? Bien, entonces, ¿cómo se hace eso? Sencillamente con una regla de 3. Si un dólar vale 4.463.33 pesos, tienen que hacerlo de acuerdo a la TRM donde cuando vayan a hacer la evidencia. Entonces, ¿cuánto valdría 3.590.600 pesos? ¿Cuántos dólares? Entonces, cuando ustedes normalmente hacen una regla de 3, ustedes ponen la pregunta debajo de lo que van a buscar. En este caso, quiero saber cuántos dólares equivalen 3.590.600 pesos. Entonces, por eso es que pongo pesos con pesos y dólares con dólares, la misma equivalencia. Y aquí lo que yo hago es, en esta regla de 3, es multiplicar 3.590.600 por 1, en este caso pues es igual, no lo necesito multiplicar porque lo mido, sobre el valor de la TRM, que es 4.463,33. Eso equivale a ¿cuánto? A 804,46 periódico, 46 o 47 dólares, valdría entonces eso, 805, alrededor de 804.5 dólares valdría esa cantidad de pesos colombianos si voy a convertir ese valor. Bien, entonces, así lo van a hacer con las demás monedas. ¿Qué van a responder al hacer esta tablita frente a los 3 países que eligieron? Entonces, van a responder cuál de esas monedas tiene mayor valor, cuál vale más. Es decir, si en este caso vieron este ejemplo, pues la que vale más es cuál. Bien, para cada caso que ustedes vayan a elegir, es decir, para cada uno de los 3 países. ¿Por qué creen que las monedas se valorizan y por qué creen que las monedas se desvalorizan? Bien. De las 3 monedas que eligieron, ¿cuál es la que más se utiliza en transacciones internacionales? Eso pues lo van a responder una vez han hecho el diligenciamiento de esa tabla. Aquí, ¿hay alguna pregunta, mis estimados aprendices? Sin pena, sin vergüenza me la hacen, por favor. ¿O ha sido claro todo? La verdad, profe, todo muy bien, pues a mí ha sido muy claro. Ok. ¿Cómo van los demás aprendices? Entendido. Ladies, gracias. María, Miguel, ¿va bien? Sí, entendido. Sí, Ok. sí, señora, bien. Perfecto, muy bien. Entonces, pues finalmente las conclusiones, ustedes saben que la conclusión es definir qué aprendí al hacer esta evidencia.
Bien, y si la hacen en grupo, pues cada aprendiz debe hacer su propia conclusión y la consolidan en esa parte final del trabajo. Y esta evidencia puede ser la que deben subir en plataforma. Eso es todo. Esta evidencia va a ser calificada bajo estos 12 parámetros o criterios de calificación. Entonces, ténganlos presentes para hacer el desarrollo adecuado de esta evidencia. Bueno, vamos a explicar la segunda evidencia, que se llama Taller Diligenciar Formatos del Régimen Cambiario. Esta evidencia sí es individual y las fechas pues ya las indiqué anteriormente, que son las mismas. Bien. La evidencia para esta evidencia les adicioné al material que ustedes traían, digamos, de plataforma, de la proforma o semilla de esta tecnología, les adicioné el instructivo para que ustedes tengan esa orientación adecuada, que es la que uno tiene normalmente cuando hace o diligencia estos formatos de declaración de cambio, ya sea exportación o importación de bienes, que va en la parte de atrás del formulario. Entonces, en este caso les incluí ese instructivo para que tengan ustedes conocimiento de cómo se diligencia adecuadamente una declaración de cambio por exportación de bienes y cómo se diligencia adecuadamente una declaración de cambio por importación de bienes. Bien, esos fueron los documentos que les adicioné al material que ustedes tienen en plataforma. Bueno, resulta que para esta evidencia, apreciados aprendices, ustedes tienen un formato en Excel sobre el cual desarrollarían esta evidencia. Deciden entonces si la desarrollan en ese formato o si crean uno nuevo. ¿Dónde está ese formato? Cuando ustedes ingresan en plataforma, van entonces a buscar esta evidencia que está en fase de ejecución en la actividad proyecto 15, evidencias, evidenciados. Aquí está el formatico. Miren, hacer clic aquí para ver el documento. Este es el documento en Word de esta evidencia. Ya se los voy a mostrar, está cargando el documento. Muy bien. Este es el documento que voy a explicar a continuación. Sobre este documento pueden desarrollar la evidencia. Hay unos formatos que se deben diligenciar, entonces los pueden incorporar como foto en este formato si es que sobre este van a trabajar. Bien, entonces vamos a explicar la evidencia que deben realizar, qué es lo que deben entregar entonces. Bueno. No sé si una dama me pueda colaborar leyendo o si Miguel ya se desocupó y ya puedo contar contigo para leer la introducción de esta evidencia. Sí, profe, ya llegué a la casa. Ok, vale, Miguel, te escuchamos. Mil gracias. Desde evidencia 2 hasta indicaciones. Sí. Listo, profe. Entonces, evidencia 2, taller. Diligenciar formatos de régimen cambiario. Diligenciar formatos, de régimen cambiario. Las importaciones y exportaciones de bienes son operaciones de cambios cuyos pagos deben ser canalizados obligatoriamente a través del mercado cambiario, por medio de los intermediarios autorizados. Esto con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas legales que rigen dichas operaciones. Toda empresa que tenga operaciones de cualquier tipo a nivel internacional debe reconocer las normas y documentos que legalmente se requieren para ejecutarlas. Basado en lo anterior y con el fin de adquirir conocimientos acerca del régimen cambiario, desarrolla el taller para ello, tenga en cuenta cada una de las siguientes indicaciones. Perfecto. Mil gracias, Miguel. Así es. Y seguimos con el tema del régimen cambiario. Entonces, para el primer punto, ¿qué nos pide en este primer punto? Van a descargar el archivo en material complementario que se llama Declaración de Cambio de Importación de Bienes, formulario 2, y el documento Declaración de Cambio por Importación de Bienes, formulario 1. Es decir, los dos formularios los van a descargar. Esos dos formularios los van a diligenciar. ¿Bien? Primero, pues el primer punto dice que los descargue y el segundo dice que los diligencie. Bien, entonces esos formularios los van a diligenciar. Para ello dice que tenga en cuenta la información de la empresa con la que ha venido trabajando las evidencias anteriores. Entonces esta evidencia es individual y sobre las evidencias, sobre esa misma empresa y sobre ese mismo producto que usted ha trabajado todas las evidencias, va a trabajar esta evidencia. Bien, entonces, ¿dónde están esos formatos? Ustedes ingresan en material de formación, material complementario, y aquí ustedes pueden apreciar
el formato y el instructivo. El formato y su instructivo. Voy a mostrar aquí, yo ya los tengo aquí abiertos. Este es el formulario de declaración de cambio por importación de bienes, formulario 1, ¿bien? Y este es el formato de declaración de cambio por exportación de bienes, formulario 2. ¿Cómo se llena o cómo se diligencia? Pues aquí mismo les dejé el instructivo del Banco de la República donde les explica paso a pasito, como me gusta a mí explicarles, cómo diligenciarlo. Claramente, pues aquí no lo voy a leer todo, pero ustedes con más calma lo van a hacer cuando diligencien la evidencia. Bien, entonces les dejé el formato y les dejé el instructivo. Bueno, para los dos, para cómo diligenciar el formato de cambio de importación y declaración de cambio de exportación. Este formato, ustedes lo pueden diligenciar ahí mismo. Bien, es decir, no hay necesidad de que lo impriman y lo escaneen. Ustedes aquí mismo lo pueden diligenciar. Bien, entonces ustedes escriben aquí, obviamente, bueno, aquí, no sé, es un ejemplo, bien, ustedes diligencian acá todo, le permite ingresar información, todo. Acá pues, obviamente, van a tener que hacer paso a paso para que les pueda generar los datos. Y aquí les va a generar toda la información, claramente, teniendo en cuenta de acuerdo al producto y la acción que van a realizar. Ok. Ese es ese primer punto y ese es ese segundo punto. Descargarlos y diligenciarlos. Una vez lo ha descargado y diligenciado, lo guarda y lo adjunta junto a la evidencia o le puede tomar un pantallazo, ¿bien? Ya diligenciado y lo pega como un archivo o como una foto en ese mismo documento. Ustedes deciden cómo lo van a presentar. Bueno, entonces, ese es el formato en Word que el SENA le está suministrando a ustedes para pegarlo. Ustedes simplemente pueden tomar un pantallazo y acceden o insertan aquí la fotico de cada uno de los formatos. Yo me tomé el trabajo de de darles una referencia de formatos ya diligenciados para que no partieran de cero. Entonces aquí, bueno, aquí les puse en las diapositivas que les estoy mostrando el formato y al frente está el instructivo. Obviamente está incompleto porque son varias páginas, pero para que sepan que no están, que están muy orientaditos con la explicación. Y aquí sí les dejé también la explicación de diligenciamiento de algunos ejemplos de formatos. Por ejemplo, aquí está algunos diligenciados ya de declaración de cambio por importación. Aquí está algunos ejemplos como referencia. Y el formato de declaración de cambio por exportaciones está el formato, el instructivo de cómo diligenciarlo adecuadamente y el ejemplo de algunos previamente ya diligenciados como referente para su elaboración, para la elaboración adecuada de esta evidencia. Bien, preguntas de este primer punto y segundo punto de la evidencia, ¿tienen? ¿Es claro, estimados aprendices? ¿Bien? Bien. Profe, es que yo tengo una pregunta. ¿Sí, Eric? ¿Estos formularios son para cuando habla de cambio de importaciones? Cambio de divisas. Ah, ok. Como estamos en la misma temática Sí. de lo que estamos hablando, pues este es de cambio de divisa. Eso es bueno para Bien. Colombia, ¿cierto? Sí, estamos haciéndolo con los formatos. Obviamente nosotros tenemos los formatos del Banco de la República para este proceso O en sea, Colombia. este formato siempre se va a aplicar siempre, a no ser de que el banco haga un cambio, ¿cierto? A no ser que le cambie la versión. De resto, este es el formato que es aplicable, vigente. Ah, ok, súper. ¿Vale? Muy bien. Profe, Bueno, gracias. entonces aquí, con gusto. Aquí ya está explicadito el primer y segundo punto. Uno es descargar los formatos y otro es diligenciarlos. Bueno, ustedes ya saben cómo lo van a diligenciar y ustedes ya los ingresan, los incorporan en un mismo documento, todos los formatos ya diligenciados, junto con el resto de los puntos que voy a explicar a continuación, o los pueden ingresar como otro documento aparte y me cargarían 3 documentos. El formato de declaración de cambio de exportación, otro documento de declaración de cambio de importación y el otro documento que responde a los demás puntos de la evidencia, ¿bien? Que sería el 3, el cuarto
el 5 y el 6. Muy bien, entonces, el punto 3. Dice que van a escanear los formularios diligenciados y adjuntarlos al final del taller. Bueno, perdón, eso también hace parte de este primer, segundo y tercer punto. Es que no sé por qué lo diseminan tanto, pero bueno. Descargar, diligenciar y escanear o entregar o adjuntar. Aquí no hay necesidad de escanearlo porque, como les digo, es un documento que se diligencia virtualmente y simplemente esto era antes, ¿no? Ahora, pues obviamente ha cambiado, los procesos se han flexibilizado y ahora se diligencian virtualmente. Bueno, ahora sí, basado en los puntos anteriores, diligencia el siguiente cuadro comparativo. Esta tablita pues está en Word, en el formato que les mostré, y cómo lo van a diligenciar. Entonces, aquí les dejé un ejemplo, como siempre los consiento, y cómo arrancar. Diferencias y similitudes luego de que ya diligenciaron ese formato de declaración de cambio de importación y ese formato de declaración de cambio de exportación, ustedes ya van a ver la similitud entre un formato y otro o la diferencia entre un formato y otro. Sencillamente lo que van a hacer es poner o relacionar en las diferencias, mínimo 3 diferencias para cada tipo de formato y mínimo 3 similitudes de los 2 formatos. Bien, entonces aquí les dejé, por ejemplo, diferencias entre el formato de declaración de cambio de importación. Pues obviamente dejé las cosas obvias porque no les voy a hacer todo tampoco. Que la declaración de cambio, en este caso de importación, pues la diligencia al importador y en el de exportación la diligencia al exportador. Obviamente ustedes van a responder algo mucho más concienzudo. Y las similitudes, pues que en ambos formatos también, obviamente algo muy vago, tienen observaciones, para relacionar observaciones, pero ustedes obviamente lo van a constituir de una manera más formal. Bueno, ahora bien, el punto quinto de esta evidencia nos indica que determinen qué sanciones se pueden presentar para el importador o para el exportador cuando hace la declaración de cambio o cuando la declaración de cambio no es bien elaborada o la hace de manera inadecuada o no se tiene en cuenta la normatividad legal vigente para hacerla. Entonces, hay unas sanciones y esas sanciones se llaman sanciones por declaración de cambio. Y aquí también les dejé la información para que no busquen otros lados y se me ubiquen en lo que realmente es. Y es que las sanciones aplicables a las diferentes infracciones cambiarias se encuentran en el artículo 3 del decreto 1092 del 96, modificado por el decreto 1074 del 99, y se considera infracción cambiaria toda contracción administrativa de las disposiciones del régimen cambiario. En esta información, digamos, de las sanciones, se las dejé aquí en estos documentos para que consulten, bien, sobre todo en el primero. Y también aquí les dejé algunas sanciones. Entonces, por ejemplo, tengan en cuenta que estas declaraciones de cambio ustedes deben conservarlas hasta 5 años, ¿bien? Entonces, aquí lo que nos dice, por ejemplo, el artículo 3 de la Resolución Externa 8 de la Junta Directiva del Banco de la República establece que para efectos cambiarios y sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales, los residentes en el país que efectúen operaciones de cambio están obligados a conservar esos documentos que acrediten ese monto, características y demás condiciones de esa operación y el origen o destino de esas divisas, según el caso, por un periodo igual al de caducidad o prescripción de la acción sancionatoria por infracciones al régimen cambiario 5 años, con el fin de ser presentadas ante las autoridades encargadas del control, vigilancia del cumplimiento del régimen cambiario que lo requieran o dentro de las actuaciones administrativas que se inicien para determinar la comisión de infracciones cambiarias. Entonces, si la empresa no conserva esa información en ese tiempo determinado, entonces, por ejemplo, aquí una de las sanciones dice que por no exhibir esa información o no conservarlo, tiene una sanción de 5 salarios mínimos, 5 salarios mínimos legales mensuales. ¿Bien? Entonces, hay muchas más sanciones. Simplemente aquí traje una colación para que tengan una referencia, pero ustedes deben obviamente hacer la consulta y definir todas las sanciones. ¿Bien? Y también que las lean, porque aquí no dice que
aquí dice que las definamos, digamos que las consulten y las especifiquen para el punto número 5. Bueno, ese es el punto 5. Ahora el punto número 6 dice que explique qué aspectos se deben tener en cuenta para evitar esas sanciones. Aquí les dejé este enlace donde dice, ese es la respuesta realmente a esa pregunta exactamente, pero no quiero que me copien y me peguen lo que está en ese enlace, sino que lo explique como lo pide el punto, que lo explique con sus propias palabras. La idea no es que usted copie y pegue y se acostumbre a hacerlo durante su tecnología. La idea es que usted conoce la información, la lee, la interioriza, la conoce, la tiene clara, digámoslo así, la comprende, y de esa manera la interpreta y la transmite con sus propias palabras, y esa es la manera que aprendemos. Bien, entonces eso es lo que ustedes deben hacer. Hay algo aquí y les dejo el listado de intermediarios autorizados en Colombia del mercado cambiario. No todos son autorizados y aquí están en esta página todos. Aquí simplemente tomé un pantallazo para que ustedes puedan conocer ese listado de intermediarios autorizados en Colombia para el mercado cambiario. ¿Bien? Ok. Esta evidencia individual se va a calificar bajo estos 6 parámetros para que los tengan muy presentes si son tan amables en el desarrollo de esta evidencia. Y entonces nos vemos muy lejanito, chicos. Estarán posteriormente en lo que corresponde a septiembre con los instructores transversales para poder ponerlos al día con las evidencias pendientes. Y eso era todo lo que tenía para ustedes el día de hoy. ¿Hay alguna pregunta de casualidad de alguno de ustedes? Sí, profe, una mía. Sí, Eric, ¿cuál es? Profe, usted dirá que soy cansón, pero no sé, a ver si me puede ayudar con un ejemplo, porque ahí me perdí un poquito con eso de las divisas. O sea, cuando yo hago una importación y hago el pago a la persona que está en el otro lado, tengo que hacer ese formato. Tienes que llenar ese formato, sí, ya sea para importar o ya sea para exportar. Y si yo exporto las divisas que me lleguen a mí, tengo que igual forma declarar con ese Todo lo formato. debes declarar. Por eso hay un formato para cada tipo de operación, tanto de importación como de exportación. Debes Y ahí declarar tengo por que ese dinero también que recibes. profe, algún límite de dinero o no tiene ningún límite. No, no tiene límite. Siempre y cuando lo hagas con las entidades autorizadas que están ahí. Ah, ok, profe, muchas gracias. Estaba perdido en eso. Porque la DIAN te va a hacer inspección frente a esos montos que recibes y todo debe estar, obviamente, legal. Ah, ¿Vale? ok, profe, gracias. Con gusto. ¿Preguntas? ¿Hay más preguntas por ahí de mis chicos? Muy callados todos. Eso quiere decir que me debo tranquilizar porque todo ha sido claro. Sí, profe. Ah, bueno, perfecto. Pues eso era. Espero que les haya gustado la clase. Sí, profe, muchas gracias. Me puso a patinar, pero sí estuvo bueno. Una clase muy sencilla, realmente. Esto es en un abrir y cerrar de ojos que hacen los documentos y salen de esta evidencia. Ya van a ver cuando diligencien los formatos, se acordarán de mí. Un abrazo para ustedes, estimados aprendices. Una feliz noche, que tengan una semana bendecida. Los quiero mucho y nos vemos en una próxima sesión. Cuídense mucho. Un Yo la abrazo. bendiga. Muchas Profe, gracias. chao, que descansen todos. Hasta luego, compañeros.